me llamo Cassidy. Tengo 30 años y la semana pasada mi madre me llamó llorando por primera vez en toda mi vida. Necesita una cuidadora ahora. Y antes de que siquiera terminara de pedírmelo, yo ya sabía exactamente las 4 palabras que le iba a responder. Hace 2 años fui yo la que estaba llorando. Acababan de decirme que tenía cáncer en etapa 3, a los 28 años. Y mi madre me contestó con una sola frase que nunca voy a olvidar. 6 meses de quimioterapia, 36 citas médicas, ni una sola visita de mi familia. Estaban demasiado ocupados planeando la boda de mi hermana. Pero aquí está la parte que ninguno de ellos se molestó en revisar. Mientras yo perdía el cabello, mi madre estaba firmando en silencio un documento con el nombre de mi hermana. A veces las familias no explotan, simplemente se acomodan en una forma donde alguien siempre carga con todo. Y cuando te toca ese lugar, nadie lo cuestiona. 2 años atrás, un martes por la tarde, mi vida parecía estable desde afuera. Trabajaba como asistente legal en un pequeño despacho de derecho de adultos mayores en Pittsburgh, redactando solicitudes de Medicaid y revisando escrituras todo el día. Era buena en eso. Me quedaba hasta tarde porque el trabajo tenía sentido de una manera en la que mi familia nunca lo tuvo. Columnas que cuadraban, reglas que se aplicaban igual para todos. Tenía un condominio de una recámara que había comprado yo sola, una cafetera que cuidaba como si fuera algo valioso y la costumbre de ser siempre la persona que resuelve todo. Llevaba las citas médicas de mi madre. Hacía los impuestos de mi hermana cada abril sin cobrarle nada. Cuando algo se rompía en esa familia, el teléfono siempre sonaba de mi lado, nunca del otro. Mis amigos, los pocos que conservaba, me llamaban confiable, que en realidad es una forma elegante de decir que una mujer no sabe decir que no. Yo me decía que eso era una fortaleza. Era la que leía las letras pequeñas, la que entendía que regalar una casa a un hijo puede destruir en silencio la posibilidad de cuidados en la vejez. La que los clientes agradecían mientras sus familiares se quedaban parados sin saber qué hacer. Nunca imaginé que un día abriría un registro del condado y encontraría a mi propia madre dentro de él. Esa tarde estaba en la oficina trasera del despacho ordenando un montón de facturas de un asilo cuando mi celular vibró con un número desconocido. Casi lo dejo sonar. Contesté por el mismo instinto que había guiado toda mi vida, la necesidad de asegurarme de que nada quedara sin atender. Una enfermera dijo mi nombre y luego dijo que mi doctora quería verme al día siguiente. Nadie te pide que vayas por la mañana cuando hay buenas noticias. Me quedé mucho tiempo con esas facturas en la mano después de que colgó. Primero debes entender la forma de mi familia. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Después de eso, mi madre, Diane, dirigió la casa como una mujer que cuida el último bote salvavidas. Siempre había exactamente lo suficiente, y siempre iba para mi hermana. Vanessa es 4 años menor, la delicada, la que lloraba fácil y recibía consuelo por eso. Cuando Vanessa quiso ir a la universidad, mi madre pagó. Cuando yo quise ir, tomé préstamos y me dijeron que eso me iba a formar carácter. Para cuando cumplí 28, casi los había terminado de pagar. Vanessa tenía un título, un prometido y un presupuesto de boda que crecía cada mes. Nada de esto era secreto. Mi madre tenía una frase que repetía cada domingo en la cena, parada frente a su platón azul de vidrio con estofado de carne, el mismo que llevaba años usando. Esta casa, decía, se queda en la familia. La verdadera familia. ¿Entiendes? Y yo entendía. La verdadera familia tenía esposos, tenía futuros nietos. Yo era el apoyo disponible, la hija que tendría tiempo porque no había llenado su vida con lo correcto. Mi madre lo creía como quien cree en el clima. Había visto a su propia madre ser cuidada por una tía soltera que lo dejó todo, y decidió que así funcionaba el mundo. La hija casada se quedaba con la casa. La hija soltera se quedaba con el tiempo libre. Lo escuché tantas veces que dejó de doler. Lo que aún no sabía ese martes por la noche era que tan pronto esas 2 etiquetas iban a ponerse a prueba, y que tan rápido mi madre iba a olvidar cuál de sus hijas realmente necesitaba. A la mañana siguiente, mi doctora no suavizó nada. Etapa 3, linfoma de Hodgkin, dijo, de los que se pueden tratar pero no esperan. Empezamos quimioterapia en 2 semanas.
Me senté en ese pequeño consultorio y hice lo único que siempre hago, pensar como si estuviera trabajando. Pregunté por el protocolo. Pregunté por los ciclos. Pregunté cuánto sería mi gasto real después del seguro, porque había visto suficientes clientes sorprendidos por la brecha como para saber que ahí es donde las familias se rompen. Ella escribió números en una hoja y yo los guardé en mi teléfono como si fueran notas para alguien más. No lloré. Llorar siempre había sido algo que no encajaba conmigo. En mi familia, mis emociones siempre tenían que esperar a que el momento de alguien más fuera más importante. Salí caminando al estacionamiento subterráneo, encontré mi coche en el tercer nivel y me senté con las manos en el volante, como si fuera a conducir a algún lado. Pero no iba a ningún lado. Solo estaba respirando, contando las columnas de concreto, haciendo cuentas mentales de cómo se supone que una persona enfrenta a algo así sola. Y entonces hice lo que mi mente, incluso la parte más inteligente, seguía haciendo por reflejo. Busqué el contacto que decía mamá. Mi pulgar se quedó suspendido. Me dije que era mi madre. Que esto era demasiado grande para cargarlo sola. Que un diagnóstico de cáncer era, seguramente, la línea que ni siquiera ella cruzaría. Quiero que se entienda algo. No era ingenuidad. Era la necesidad desesperada de equivocarme con ella por una sola vez. Presioné el círculo verde. Sonó 2 veces. Contestó distraída, riéndose a medias de algo que pasaba en su lado de la llamada, y preguntó qué necesitaba, porque conmigo siempre había una razón para llamar. Se lo dije sin rodeos. Le dije que tenía cáncer. Etapa 3. Que empezaba quimioterapia en 2 semanas. Y que tenía miedo. Que no quería pasar por eso sola. Hubo un silencio. Y en ese silencio pude escuchar la voz de mi hermana al fondo preguntando por colores de listones. Mi madre soltó el aire como lo hacía cuando algo le estorbaba. Y entonces lo dijo. Y todavía puedo escuchar la frialdad exacta de su voz. No podemos ocuparnos de esto ahorita. Dijo que mi hermana estaba planeando su boda. Yo esperé el resto. Esperé un pero claro que vamos contigo. O un mándanos las fechas. O aunque fuera un lo siento. Pero en lugar de eso, llenó el silencio con logística. La boda era en 4 meses. El lugar, el vestido, los nervios de Vanessa. Siempre has sido la fuerte, me dijo. Tú lo vas a resolver. No necesitamos estar encima de ti. Le escuché cubrir el teléfono y decirle a Vanessa que regresaba en un momento. Y casi con amabilidad añadió lo que terminó de romperlo todo. Trata de no preocupar a tu hermana con esto, dijo. Ya está muy estresada. Dije está bien. Y eso es lo peor cuando lo recuerdo. Que dije está bien con voz normal, como si me hubiera pedido recoger servilletas. Colgamos. Me quedé sentada en el coche, en la oscuridad del estacionamiento, y entendí por fin algo con una claridad absoluta. Nunca había existido una línea que no cruzaran. Solo había existido un calendario, y mi vida simplemente había caído en una mala fecha. No volví a llamarla en mucho tiempo. Pero empecé a observarlo todo como se observa el clima cuando ya no confías en él, esperando el día en que todo diera la vuelta y viniera a buscarme. Le di unos días. Luego intenté por otro lado. Le escribí a Vanessa. Con cuidado, pequeño, como quien se acerca a algo que teme necesitar. Le conté el diagnóstico. Le pedí si podía acompañarme a la primera quimioterapia, solo para no entrar sola. Vi aparecer los 3 puntos. Desaparecer. Volver a aparecer. Durante casi 1 hora. Cuando respondió, fue un párrafo sobre la prueba de su vestido de novia. Y luego la frase que iba a cargar durante 2 años como una piedra en el zapato. Tú ni siquiera tienes una familia propia, Cass. Tú tienes tiempo para estas cosas. Yo no. Leí el mensaje 4 veces buscando la parte en la que había un malentendido. No existía. Para mi hermana, el hecho de que yo no tuviera esposo ni hijos no era un detalle personal. Era un recurso disponible. Mi calendario vacío le pertenecía a la familia. El suyo lleno era intocable.
Llamé a mi madre esperando que al menos se incomodara por lo que Vanessa había dicho. Pero en lugar de eso, la defendió de inmediato, con una calma casi pedagógica, como si me explicara algo obvio a una niña lenta. No es como si tuvieras un esposo esperándote en casa, dijo. Vanessa necesita apoyo ahora. Apoyo, así lo dijeron, como si Vanessa fuera la que iba a entrar a un cuarto a recibir veneno en un horario. Apoyé el teléfono boca abajo en la encimera de la cocina y me quedé de pie un buen rato. Algo en mí se volvió silencioso ese día. No roto. Solo silencioso. Como una casa después de que el último invitado se ha ido. Dejé de pedir ayuda. Le pediría al universo antes que a ellas otra vez. Y, como resultó, el universo me mandó a una maestra jubilada llamada Arena. 2 semanas después, manejé sola a mi primera infusión. La sala de quimioterapia estaba en el 4º piso. Un cuarto largo con sillones reclinables en semicírculo, cada uno con su soporte de suero al lado, como un familiar paciente. Me registré, extendí el brazo y vi a la enfermera colgar la primera bolsa. Debió notar que estaba sola, porque regresó con una manta doblada y me la puso sobre las piernas sin hacerlo un evento. Era una manta hospitalaria color verde azulado, suave, gastada de tantas lavadas. No era mía, no era especial, pero en ese lugar fue lo único que me tocó con cuidado. Y la sostuve como si lo fuera. Había llevado mi laptop, por supuesto. Respondí correos de clientes durante la primera hora, redactando solicitudes de beneficios mientras químicos desconocidos caían lentamente en mi cuerpo. A mi alrededor, los demás sillones estaban ocupados por parejas. Un esposo resolviendo crucigramas en voz alta. Un hijo adulto leyendo el periódico deportivo a su madre. Una pareja joven compartía audífonos. Una sola pantalla. 2 rostros inclinados el uno hacia el otro. Conté 19 sillas y 18 acompañantes. Y luego estaba yo, con una manta prestada color verde azulado, lo suficientemente real como para mantenerme dentro de mi propio cuerpo. Cuando la bolsa terminó, la enfermera me preguntó si alguien vendría por mí. Le dije que podía manejar sola, lo cual era mentira. Y manejé de regreso con las manos temblando en el volante y la radio apagada. En la siguiente visita doblé la manta y la devolví, avergonzada de quedármela. En la visita después de esa, la enfermera solo sonrió y me dijo que podía quedármela. Todavía la tengo. Las cenas de domingo continuaron sin mí, por supuesto. Siempre habían sido el centro del mundo de mi madre, el ritual que ella protegía. Y ahora se habían cerrado alrededor de la boda como un puño. Lo veía en el chat familiar al día siguiente, una foto del platón azul de vidrio humeando sobre la mesa, con un mensaje que decía te extrañamos, cariño. Nunca acompañado de una invitación real, ni de un ofrecimiento, ni de una silla guardada. Ese platón me alimentó toda mi infancia, y ahora fotografiaba una mesa donde mi lugar había desaparecido sin que nadie lo mencionara. Aprendí a no abrir ese chat los lunes por la mañana. Mientras tanto, las cuentas comenzaron a llegar. Sobres simples, sin drama, pero con violencia silenciosa adentro. Después del seguro, mi parte era de poco menos de $38,000. Vendí las pocas acciones que tenía. Cancelé todo lo cancelable. Comí de la despensa. Y el resto lo metí en un plan de pagos que me iba a seguir durante años. Cuando el dinero se apretó en el tercer mes, rompí mi propia regla y le pedí a mi madre que me ayudara con unos cuantos miles mientras llegaba un reembolso. Respondió rápido, por primera vez. Acabamos de dar el depósito del salón de la boda de Vanessa, dijo. No hay dinero extra. Vas a tener que arreglártelas. Tú siempre puedes. No discutí. Para ese momento, discutir se sentía como tocar una puerta que ya sabía cerrada. Pero noté el orden. Siempre notaba el orden. El depósito de una fiesta iba primero. Mi supervivencia iba después, y no por poco. Lo guardé todo mentalmente, como guardo todo, con fecha, en silencio, por si algún día importaba. Y si importaría más de lo que yo podía imaginar. El último golpe de ese primer año llegó en octubre, una semana antes de la boda. Ya había perdido gran parte del cabello y usaba una gorra suave que compré en línea.
contra mi propio instinto, decidí que iría. Solo me sentaría atrás. Solo estaría ahí como una hermana. Entonces mi madre llamó. Su voz tenía ese tono cuidadoso, razonable, el que usaba cuando estaba a punto de pedir algo imperdonable. Dijo que quizá era mejor que no fuera. Dijo que me veía enferma, que las fotografías durarían para siempre, que no quería nada que desviara la atención del día de Vanessa. Usó esas palabras. Desviar la atención. Como si yo fuera una mancha en un mantel que apenas alcanzó a notar. Sostuve el teléfono y me vi en el espejo del pasillo. Delgada, pálida, sin cabello bajo una gorra de algodón. Una mujer peleando por su vida. Y escuché a mi madre pedirme que le ahorrara a la familia la vista de eso. Dije que estaba bien. Solo eso. Está bien. Colgué. Y no lloré, lo cual me sorprendió, porque esperaba hacerlo. En lugar de eso, sentí que algo dentro de mí se enfriaba y se estabilizaba, como un termostato apagándose por fin. Ese día dejé de esperar. Dejé de revisar el teléfono buscando un cambio de corazón que nunca iba a llegar. En esa familia, entendí finalmente, mi dolor siempre iba a programarse alrededor de la celebración de alguien más. Y una persona solo puede aprender esa lección un número limitado de veces antes de dejar de inscribirse en la clase. Lo que no sabía, sentada en mi departamento silencioso con una manta prestada sobre el sofá, era que la espera no había terminado. Solo estaba a punto de cambiar de dirección y venir directo hacia mí. Lena Albrecht se sentó en el sillón junto al mío ese noviembre, una maestra de inglés jubilada con un pañuelo de seda cubriéndole el cabello ralo y un termo que se negaba a explicar. Me vio trabajar durante toda una sesión de quimioterapia y luego se inclinó hacia mí. Dijo, con esa sequedad elegante que tienen los maestros, que nadie debería contestar correos mientras lo están envenenando. Que era un mal precedente. Me reí por primera vez en semanas. Después de eso, simplemente empezó a aparecer en la silla de al lado, coordinando sus citas para coincidir con las mías sin admitirlo jamás. Traía una segunda taza para compartir lo del termo, que resultó ser un té de jengibre muy fuerte que ayudaba más contra la náusea que cualquier medicamento. Había sido viuda durante 9 años. Su único hijo vivía en otra zona horaria y llamaba los domingos. Y en algún punto decidió que la soledad era un problema que se resolvía adoptando a quien estuviera sentado junto a ti. Una tarde me preguntó, sin rodeos, quién me llevaba a casa. Le di mi respuesta habitual, que estaba bien. Y ella me miró con una expresión que reconocí de todos los buenos maestros que había tenido. Esa mirada que dice que vio la tarea que no entregaste. La familia es solo la gente que sigue apareciendo en tu vida, dijo ella mientras movía su té. Lo demás es papeleo. Casi le digo que el papeleo era literalmente todo mi trabajo. Pero no lo hice. En lugar de eso, la dejé llevarme a casa ese día. La primera persona en hacerlo. Y me senté en su asiento de pasajero con la manta verde a su lado doblada sobre mis piernas, sintiendo algo que no había sentido en meses, esa calma específica de no ser la responsable de todo. Aún no sabía cuánto iba a necesitarla después. La boda ocurrió sin mí, exactamente como estaba planeada. La vi como ahora veía todo, a través de una pantalla, desplazándome por fotos que un primo había etiquetado antes de que alguien pensara en hacerlas privadas. Ahí estaba mi madre, de lila, secándose los ojos. Ahí estaba Vanessa, dorada, brillante, y su nuevo esposo Grant con la mano en su espalda. Ahí estaba la familia real, acomodada en un jardín, con un pie de foto de mi madre que decía, el día más feliz de nuestras vidas. La miré una sola vez y cerré la aplicación. Luego volví al trabajo. Porque el trabajo era el único lugar donde los números no mentían. Esa semana, por una coincidencia en la que después dejé de creer, Margaret Holloway me dio un nuevo expediente. Margaret era la abogada para la que trabajaba, de unos 50 y tantos, afilada como un bisturí. El caso era el de un hombre de 70 y tantos que había firmado su casa a nombre de su hijo para protegerla y ahora necesitaba cuidados médicos que no podía costear. Margaret me explicó la trampa con calma. La gente cree que regalar la casa la protege, dijo, tocando la escritura. En realidad, casi siempre rompe los cálculos de Medicaid.
Me mostró el periodo de revisión, esos 5 años que el Estado revisa buscando cualquier transferencia por debajo de su valor real, y el divisor de penalización. Esa fórmula fría que convierte un regalo en meses de inelegibilidad. Aprendí que una casa entregada demasiado tarde no protege a nadie. Deja al padre atrapado. Aprendí la aritmética exacta de eso, el tipo de cálculo que puedes hacer en una servilleta cuando entiendes el divisor. Guardé todo en la parte de mi mente que conserva las cosas. Pensando, sin quererlo, que algún día podría aplicar esa misma matemática a mi propia madre. Luego manejé a casa y pasé frente a la iglesia donde mi hermana acababa de casarse. Y no bajé la velocidad. La peor noche llegó después de mi 4.º ciclo. El peso acumulado finalmente me aplastó. La náusea venía en oleadas que no se detenían, y el dolor profundo en los huesos hacía que mi propia piel se sintiera como un abrigo 2 tallas más pequeño. A las 2 de la mañana llamé a mi madre. No porque esperara algo, sino porque las 2 de la mañana te reducen a los instintos más antiguos, y el mío todavía la buscaba en la oscuridad. Sonó y sonó hasta que cayó al buzón de voz lleno, porque lo había saturado con mensajes para organizadores de banquetes y agentes de viajes de la luna de miel de Vanessa. Volví a llamar. Lo mismo. Me quedé en el piso del baño con la manta verde azulado encima, la única cosa que me daba consuelo en ese momento. Ya no era prestada del hospital. Era mía. Como lo único fiel en un año malo termina siendo tuyo. Entonces le escribí a Arená 3 palabras. No estoy bien. 40 minutos después, ella entró con la llave de repuesto que le había dado sin admitir del todo por qué. No dijo mucho. Se sentó en el piso frío junto a mí, sostuvo el bote de basura, y murmuró un poema en voz baja hasta que lo peor pasó. Y al amanecer me quedé dormida sobre su hombro. Mi madre devolvió la llamada al día siguiente a 1:00 de siempre. Suave. Alegre. Preguntando si todo estaba bien, mientras decía que había estado enterrada en la logística de la luna de miel. Dije que no era nada. Ya había aprendido que cualquier cosa que le diera, la iba a dejar en algún lado y olvidarla. Desde entonces dejé de llamar a las personas que solo contestan en emergencias que no son las tuyas. La lista de quienes podía llamar a las 2 de la mañana se redujo a una sola persona. Y no tenía ni una gota de mi sangre. Y eso resultó ser la aritmética más importante de todas. Si estás viendo esto y un rostro específico acaba de venir a tu mente, alguien que solo aparece cuando necesita algo, ya conoces esa sensación que yo tuve ese año. No te estoy diciendo que te vuelvas amargo. Te estoy diciendo que observes quién contesta a las 2 de la mañana. Esa es tu verdadera familia. Con o sin sangre. Quédate, porque la parte en la que el papeleo empieza a hablar está por venir. Suscríbete para que el siguiente te encuentre. Unas semanas después, mi madre llamó para uno de sus raros chequeos, de esos en los que hablaba 10 minutos sobre la vida de casada de Vanessa y al final me hacía una pregunta educada sobre mi tratamiento. Como una propina dejada en la mesa. Lo habría dejado pasar como los demás, excepto por una cosa. Dijo, casi como un comentario al aire, algo que se me quedó clavado como una astilla. Que no me preocupara por la casa. Yo no había preguntado por la casa. Hubo un silencio breve mientras intentaba entender por qué lo había mencionado. Y luego siguió, acomodándolo todo con esa voz razonable. Todo está arreglado, dijo. Me aseguré de que se quede donde pertenece, con la familia, para que tú no tengas que pensar en eso. La familia es solo la gente que sigue apareciendo en tu vida, dijo ella mientras movía su té. Lo demás es papeleo. Casi le digo que el papeleo era literalmente todo mi trabajo. Pero no lo hice. En lugar de eso, la dejé llevarme a casa ese día. La primera persona en hacerlo. Y me senté en su asiento de pasajero con la manta verde a su lado doblada sobre mis piernas, sintiendo algo que no había sentido en meses, esa calma específica de no ser la responsable de todo. Aún no sabía cuánto iba a necesitarla después. La boda ocurrió sin mí, exactamente como estaba planeada. La vi como ahora veía todo, a través de una pantalla, desplazándome por fotos que un primo había etiquetado antes de que alguien pensara en hacerlas privadas. Ahí estaba mi madre, de lila, secándose los ojos.
Ahí estaba Vanessa, dorada, brillante, y su nuevo esposo Grant con la mano en su espalda. Ahí estaba la familia real, acomodada en un jardín, con un pie de foto de mi madre que decía, el día más feliz de nuestras vidas. La miré una sola vez y cerré la aplicación. Luego volví al trabajo. Porque el trabajo era el único lugar donde los números no mentían. Esa semana, por una coincidencia en la que después dejé de creer, Margaret Holloway me dio un nuevo expediente. Margaret era la abogada para la que trabajaba, de unos 50 y tantos, afilada como un bisturí. El caso era el de un hombre de 70 y tantos que había firmado su casa a nombre de su hijo para protegerla y ahora necesitaba cuidados médicos que no podía costear. Margaret me explicó la trampa con calma. La gente cree que regalar la casa la protege, dijo, tocando la escritura. En realidad, casi siempre rompe los cálculos de Medicaid. Me mostró el periodo de revisión, esos 5 años que el Estado revisa buscando cualquier transferencia por debajo de su valor real, y el divisor de penalización. Esa fórmula fría que convierte un regalo en meses de inelegibilidad. Aprendí que una casa entregada demasiado tarde no protege a nadie. Deja al padre atrapado. Aprendí la aritmética exacta de eso, el tipo de cálculo que puedes hacer en una servilleta cuando entiendes el divisor. Guardé todo en la parte de mi mente que conserva las cosas. Pensando, sin quererlo, que algún día podría aplicar esa misma matemática a mi propia madre. Luego manejé a casa y pasé frente a la iglesia donde mi hermana acababa de casarse. Y no bajé la velocidad. La peor noche llegó después de mi cuarto ciclo. El peso acumulado finalmente me aplastó. La náusea venía en oleadas que no se detenían, y el dolor profundo en los huesos hacía que mi propia piel se sintiera como un abrigo 2 tallas más pequeño. A las 2 de la mañana llamé a mi madre. No porque esperara algo, sino porque las 2 de la mañana te reducen a los instintos más antiguos, y el mío todavía la buscaba en la oscuridad. Sonó y sonó hasta que cayó al buzón de voz lleno, porque lo había saturado con mensajes para organizadores de banquetes y agentes de viajes de la luna de miel de Vanessa. Volví a llamar. Lo mismo. Me quedé en el piso del baño con la manta verde azulado encima, la única cosa que me daba consuelo en ese momento. Ya no era prestada del hospital. Era mía. Como lo único fiel en un año malo termina siendo tuyo. Entonces le escribí a Arena 3 palabras. No estoy bien. 40 minutos después, ella entró con la llave de repuesto que le había dado sin admitir del todo por qué. No dijo mucho. Se sentó en el piso frío junto a mí, sostuvo el bote de basura, y murmuró un poema en voz baja hasta que lo peor pasó. Y al amanecer me quedé dormida sobre su hombro. Mi madre devolvió la llamada al día siguiente a una hora decente. Suave. Alegre. Preguntando si todo estaba bien, mientras decía que había estado enterrada en la logística de la luna de miel. Dije que no era nada. Ya había aprendido que cualquier cosa que le diera, la iba a dejar en algún lado y olvidarla. Desde entonces dejé de llamar a las personas que solo contestan en emergencias que no son las tuyas. La lista de quienes podía llamar a las 2 de la mañana se redujo a una sola persona. Y no tenía ni una gota de mi sangre. Y eso resultó ser la aritmética más importante de todas. Si estás viendo esto y un rostro específico acaba de venir a tu mente, alguien que solo aparece cuando necesita algo, ya conoces esa sensación que yo tuve ese año. No te estoy diciendo que te vuelvas amargo. Te estoy diciendo que observes quién contesta a las 2 de la mañana. Esa es tu verdadera familia. Con o sin sangre. Quédate, porque la parte en la que el papeleo empieza a hablar está por venir. Suscríbete para que el siguiente te encuentre. Unas semanas después, mi madre llamó para uno de sus raros chequeos, de esos en los que hablaba 10 minutos sobre la vida de casada de Vanessa y al final me hacía una pregunta educada sobre mi tratamiento. Como una propina dejada en la mesa. Lo habría dejado pasar como los demás, excepto por una cosa. Dijo, casi como un comentario al aire, algo que se me quedó clavado como una astilla. Que no me preocupara por la casa. Yo no había preguntado por la casa. Hubo un silencio breve mientras intentaba entender por qué lo había mencionado. Y luego siguió, acomodándolo todo con esa voz razonable. Todo está arreglado, dijo.
Me aseguré de que se quede donde pertenece, con la familia, para que tú no tengas que pensar en eso. Le pregunté qué quería decir con todo está arreglado. Se volvió vaga, como solo se vuelve vaga cuando ya hizo algo que no quiere que nadie examine, y desvió la conversación hacia la remodelación de la cocina de Vanessa. Pero yo conocía ese tono. Lo había escuchado en cientos de salas de juntas, en clientes explicando transferencias que entendían a medias y lamentaban por completo. Para la familia. La familia real. Colgué y me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como la astilla de antes se hundía un poco más. En mi trabajo, la palabra arreglado casi siempre significa que existe un documento en algún lado, con consecuencias que nadie leyó con cuidado. Y hay exactamente un tipo de documento que decide a quién pertenece una casa, y exactamente un lugar donde vive ese documento una vez que se firma. Yo conocía ese lugar. Lo revisaba cada semana para extraños. Solo que nunca había pensado en escribir la dirección de mi propia madre. Esa noche no pude dejar de pensarlo. Durante 3 días discutí conmigo misma. Buscar la casa de mi madre en el sistema del registro del condado se sentía como cruzar una línea, como leer un diario ajeno. Aunque yo sabía mejor que nadie que una escritura registrada es el documento menos privado que existe. Es público a propósito. Todo el sistema depende de eso, de que cualquiera pueda ver quién es dueño de qué, para que nadie pueda vender algo por debajo de otro sin que se note. Una noche se lo expliqué a Arena por teléfono, más para convencerme de no hacerlo que por otra cosa. Y ella me escuchó como siempre, con esa calma que no empuja ni juzga. Cassidy, dijo al final. Es público. Puedes leer cosas públicas. Eso no es espiar. Es saber leer. La simpleza de eso me atravesó. Yo había pasado toda mi vida tratando las decisiones de mi madre como si fueran clima, algo imposible de entender, algo que simplemente te cae encima. Pero una escritura no es clima. Es un hecho con fecha, firmado, sellado y accesible para cualquiera que tenga la dirección y la paciencia de escribirla. Al día siguiente, en mi hora de comida, abrí el portal del registro que usaba todos los días para clientes. Y por primera vez escribí la dirección de la casa donde crecí. Mi mano no estaba firme, lo cual me molestó, porque había escrito cientos de direcciones de desconocidos sin pensar. Me dije que probablemente no era nada. Una refinanciación, un cambio de nombre, el movimiento normal de propiedades. Me dije que mi madre no habría hecho exactamente lo que yo siempre les advertía a mis clientes que no hicieran. Presioné Enter. La página cargó. Y luego apareció el documento más reciente de la casa de mi infancia, fechado 8 meses antes, justo en medio de mi quimioterapia. Una escritura de traspaso sin compensación. Otorgante, Diane M. Atkinson. Receptor, Vanessa Atkinson, el apellido de soltera de mi hermana. Registrado 3 semanas antes de su boda. Consideración, $1. Lo leí 4 veces, igual que había leído el mensaje de Vanessa, buscando el malentendido. Y, como antes, no lo había. Mi madre había transferido la casa completa, la misma que juraba que se quedaría en la familia, a mi hermana por un solo $1, en medio de mi tratamiento. Lo había hecho mientras me decía que no había dinero para ayudarme. Lo había hecho mientras yo estaba en el piso del baño, con una manta prestada, pidiendo ayuda en la oscuridad. Lo imprimí. No sé exactamente por qué. Un reflejo me obligó a volverlo físico, a fijar la fecha en algo que pudiera sostener. La impresora de la oficina escupió la copia de la escritura registrada. La doblé una vez y la metí en un folder manila, como había hecho cientos de veces con clientes. Y ahí fue cuando mi trabajo y mi dolor se dieron la mano. Porque en cuanto vi ese traspaso de $1, la otra mitad de mi mente, la entrenada, hizo el cálculo sin que yo se lo pidiera. 8 meses atrás lo colocaba dentro del periodo de revisión de 5 años. Eso significaba que, si mi madre algún día necesitaba cuidados de enfermería, esa casa transferida por $1 a mi hermana no la protegería. La dejaría atrapada, como al hombre del expediente de Margaret. La haría inelegible durante meses, quizá años, mientras alguien intentaba pagar de forma privada o revertir el daño. Me quedé de pie frente a la impresora, sosteniendo la prueba de lo poco que había importado. Y debajo del dolor,
algo frío y claro se acomodó. No solo me habían dejado fuera. Habían movido todos los bienes fuera de alcance a mis espaldas. Y un día, esa decisión iba a cobrar factura. Quiero decir que llamé a mi madre esa noche y exploté. No lo hice. Me quedé en la mesa de la cocina con la escritura doblada, la manta verde a su lado sobre las piernas, y pensé en lo que una confrontación realmente me daría. Una pelea. Lágrimas. Las de ella, actuadas. Vanessa movilizando a la familia diciendo que yo estaba celosa, amargada, que siempre lo había estado. Mi madre presentándose como la víctima, una hija enferma gritándole por una casa. No ganaría nada. Solo más evidencia, en sus ojos, de que yo era la difícil. Así que hice lo más difícil. No hice nada. Le pregunté qué quería decir con todo está arreglado. Se volvió vaga, como solo se vuelve vaga cuando ya hizo algo que no quiere que nadie examine, y desvió la conversación hacia la remodelación de la cocina de Vanessa. Pero yo conocía ese tono. Lo había escuchado en cientos de salas de juntas, en clientes explicando transferencias que entendían a medias y lamentaban por completo. Para la familia. La familia real. Colgué y me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como la astilla de antes se hundía un poco más. En mi trabajo, la palabra arreglado casi siempre significa que existe un documento en algún lado, con consecuencias que nadie leyó con cuidado. Y hay exactamente un tipo de documento que decide a quién pertenece una casa, y exactamente un lugar donde vive ese documento una vez que se firma. Yo conocía ese lugar. Lo revisaba cada semana para extraños. Solo que nunca había pensado en escribir la dirección de mi propia madre. Esa noche no pude dejar de pensarlo. Durante 3 días discutí conmigo misma. Buscar la casa de mi madre en el sistema del registro del condado se sentía como cruzar una línea, como leer un diario ajeno. Aunque yo sabía mejor que nadie que una escritura registrada es el documento menos privado que existe. Es público a propósito. Todo el sistema depende de eso, de que cualquiera pueda ver quién es dueño de qué, para que nadie pueda vender algo por debajo de otro sin que se note. Una noche se lo expliqué a Arena por teléfono, más para convencerme de no hacerlo que por otra cosa. Y ella me escuchó como siempre, con esa calma que no empuja ni juzga. Cassidy, dijo al final. Es público. Puedes leer cosas públicas. Eso no es espiar. Es saber leer. La simpleza de eso me atravesó. Yo había pasado toda mi vida tratando las decisiones de mi madre como si fueran clima, algo imposible de entender, algo que simplemente te cae encima. Pero una escritura no es clima. Es un hecho con fecha, firmado, sellado y accesible para cualquiera que tenga la dirección y la paciencia de escribirla. Al día siguiente, en mi hora de comida, abrí el portal del registro que usaba todos los días para clientes. Y por primera vez escribí la dirección de la casa donde crecí. Mi mano no estaba firme, lo cual me molestó, porque había escrito cientos de direcciones de desconocidos sin pensar. Me dije que probablemente no era nada. Una refinanciación, un cambio de nombre, el movimiento normal de propiedades. Me dije que mi madre no habría hecho exactamente lo que yo siempre les advertía a mis clientes que no hicieran. Presioné Enter. La página cargó. Y luego apareció el documento más reciente de la casa de mi infancia, fechado 8 meses antes, justo en medio de mi quimioterapia. Una escritura de traspaso sin compensación. Otorgante, Diane M. Atkinson. Receptor, Vanessa Atkinson, el apellido de soltera de mi hermana. Registrado 3 semanas antes de su boda. Consideración, $1. Lo leí 4 veces, igual que había leído el mensaje de Vanessa, buscando el malentendido. Y, como antes, no lo había. Mi madre había transferido la casa completa, la misma que juraba que se quedaría en la familia, a mi hermana por $1, en medio de mi tratamiento. Lo había hecho mientras me decía que no había dinero para ayudarme. Lo había hecho mientras yo estaba en el piso del baño, con una manta prestada, pidiendo ayuda en la oscuridad. Lo imprimí. No sé exactamente por qué. Un reflejo me obligó a volverlo físico, a fijar la fecha en algo que pudiera sostener. La impresora de la oficina escupió la copia de la escritura registrada.
La doblé una vez y la metí en un folder Manila, como había hecho cientos de veces con clientes. Y ahí fue cuando mi trabajo y mi dolor se dieron la mano. Porque en cuanto vi ese traspaso de $1, la otra mitad de mi mente, la entrenada, hizo el cálculo sin que yo se lo pidiera. 8 meses atrás lo colocaba dentro del periodo de revisión de 5 años. Eso significaba que, si mi madre algún día necesitaba cuidados de enfermería, esa casa transferida por $1 a mi hermana no la protegería. La dejaría atrapada, como al hombre del expediente de Margaret. La haría inelegible durante meses, quizá años, mientras alguien intentaba pagar de forma privada o revertir el daño. Me quedé de pie frente a la impresora, sosteniendo la prueba de lo poco que había importado. Y debajo del dolor, algo frío y claro se acomodó. No solo me habían dejado fuera. Habían movido todos los bienes fuera de alcance a mis espaldas. Y un día, esa decisión iba a cobrar factura. Quiero decir que llamé a mi madre esa noche y exploté. No lo hice. Me quedé en la mesa de la cocina con la escritura doblada, la manta verde a su lado sobre las piernas, y pensé en lo que una confrontación realmente me daría. Una pelea. Lágrimas. Las de ella, actuadas. Vanessa movilizando a la familia diciendo que yo estaba celosa, amargada, que siempre lo había estado. Mi madre presentándose como la víctima, una hija enferma gritándole por una casa. No ganaría nada. Solo más evidencia, en sus ojos, de que yo era la difícil. Así que hice lo más difícil. No hice nada. Guardé la escritura en un folder etiquetado con la dirección de mi madre, como si fuera cualquier otro expediente, y lo puse en el cajón donde guardo mis documentos importantes. No era un secreto. Y eso fue lo que más me golpeó. Un secreto es algo que se esconde. Esto era un registro público que yo simplemente había decidido leer. El condado lo había sellado y fechado con o sin mi confrontación. Rena fue a verme ese fin de semana y le mostré la hoja. La leyó despacio, la dobló de nuevo y me la devolvió. Conocerlo es suficiente por ahora, dijo. No tienes que hacer nada con esto. Solo no tienes que seguir fingiendo. Y, extrañamente, eso fue el regalo. Dejé de preguntarme si mi madre me quería de una forma normal y solo era mala para demostrarlo. La escritura respondió esa pregunta para siempre. No le transfieres tu casa a una hija por $1 mientras le dices a la otra que no hay nada disponible. Regresé a lo único que todavía tenía sentido. Seguir sanando y construir una vida en la que ellos no pudieran entrar. El documento en el cajón podía esperar. Los hechos siempre esperan. Mi última quimioterapia llegó en primavera, y unas semanas después, mis estudios salieron limpios por primera vez. Sin evidencia de enfermedad. La doctora lo dijo con esa cautela con la que siempre dicen la palabra remisión, como si estuvieran sosteniendo algo frágil. Pero Rena gritó de alegría en el consultorio y obligó a la enfermera a abrazarme. Y por una tarde, me permití creerlo. Había sobrevivido a algo que mi familia ni siquiera se tomó el tiempo de ver. Después hice lo que siempre hago. Volví al trabajo de construir mi vida. Refinancié, y convertí la deuda médica en algo que podía cargar sin romperme. Empecé a estudiar por la certificación de planeación de Medicaid, porque si iba a pasar mis días en este mundo, quería las credenciales que hicieran que los clientes escucharan. Me aumentaron un poco el sueldo y lo usé casi todo para pagar el préstamo. Aprendí a cocinar lo poco que no me provocaba náusea durante el tratamiento, y seguí cocinándolo después, solo para demostrarme que podía alimentarme sola. Nada de eso era dramático. Ese era el punto. Mientras mi familia me imaginaba, si es que me imaginaba, como la hija soltera ahogada en deudas, yo estaba aprendiendo en silencio a leer la corriente. Nunca les conté nada. No había razón. Mientras menos supieran de mi vida real, más equivocadas serían sus suposiciones cuando finalmente importara. No tenía un plan completo todavía. Solo tenía un estudio limpio, una deuda en proceso de pago, una certificación en camino, una amiga que contestaba a las 2 de la mañana y una escritura doblada en un cajón. Resulta que eso no es nada. Resulta que eso es casi todo lo que necesitas. Pasaron 2 años como pasan los años cuando dejas de medirlos en citas médicas.
Mi cabello volvió a crecer, más oscuro que antes, y dejé de sobresaltarme cada vez que me veía en un espejo. Obtuve la certificación y empecé a atender mis propios clientes, familias sentadas frente a mí en la peor semana de sus vidas. Y descubrí que era buena para la estabilidad que necesitaban. Rená y yo mantuvimos una cena fija todos los jueves. Sin excepción. Una constancia que yo había dado toda mi vida a otros y nunca había recibido de vuelta. Aprendí lo que se sentía que alguien más te llevara a casa. Con mi familia, me quedé en el hilo más delgado posible. Un mensaje en el cumpleaños de mi madre, un me gusta en la foto de un bebé de un primo, nada que implicara sentarme en una mesa. A veces mi madre aún subía fotos del platón azul en el chat familiar, el estofado de domingo humeando sobre la mesa. Y una tarde me di cuenta de que había pasado la foto sin sentir ese dolor antiguo. Ese platón que antes significaba la mesa de la que me habían sacado, ahora solo significaba una comida en una casa donde ya no necesitaba un lugar. Ese fue el primer signo real de libertad. No que hubiera dejado de amarlos, sino que su idea de familia ya no tenía el poder de herirme. Pensé que había cerrado ese capítulo. De verdad lo creí. Había construido una vida silenciosa y firme a partir de los restos que ellos dejaron atrás, y pensé que todo lo demás se quedaría así, distante y soportable. Entonces, un jueves cualquiera por la tarde, mientras cortaba cebolla para la visita de Rená, mi teléfono se iluminó sobre la barra con un nombre que no veía desde hacía meses. Mamá. Y cuando contesté, estaba llorando. Casi no respondí. Me quedé ahí, con el cuchillo en la mano y las cebollas ardiéndome en los ojos, viendo la pantalla vibrar, hasta que un reflejo antiguo, el que había guiado toda mi infancia, me hizo contestar. Su voz no era la misma desde la primera palabra. Era delgada, asustada, y arrastrada en los bordes. Había tenido un derrame, dijo. 10 días antes, mientras yo vivía mi vida normal a 2 suburbios de distancia, y nadie había pensado en decírmelo. Después entendí por qué. Vanessa había dicho a los familiares que lo tenía todo bajo control, y les pidió que no me involucraran hasta que la familia resolviera lo que realmente necesitaba. Que es una forma educada de decir, hasta que la familia me necesitara a mí. También había silenciado el chat familiar meses atrás, así que los pocos comentarios preocupados que alguien llegaba a escribir simplemente pasaban frente a mí sin que los viera. Su lado izquierdo no funcionaba bien. No podía subir escaleras. No podía vestirse sola. No podía quedarse sin ayuda. Necesitaba asistencia diaria, de la que no se puede ignorar, y la necesitaba por tiempo indefinido. Me apoyé en la encimera y le escuché hablar, y noté algo que me acompañó toda esa noche. No preguntó cómo estaba yo. No preguntó si mis estudios seguían limpios. No preguntó si el cáncer que había ignorado seguía en remisión. No parecía registrar que la última vez que hablamos de verdad, yo estaba peleando por una vida para la que ella nunca tuvo espacio. En su mente, yo había estado guardada en un estante durante 2 años, disponible, esperando. Y ahora simplemente me estaba alcanzando otra vez. Siempre fuiste la fuerte, Cassidy, dijo entre lágrimas. Necesito a mi niña fuerte ahora. Sostuve el teléfono y sentí una calma extraña, la calma de algo que llega exactamente cuando se espera. Yo ya sabía, desde el día en que imprimí esa escritura, que esta llamada iba a llegar. La matemática lo había garantizado. Solo no sabía que llegaría vestida como miedo, pidiéndome mi cuerpo y mis años con la misma voz plana con la que antes me dijo que no podía con mi cáncer. Le dije que lo pensaría. Y después llamé a Rená. La máquina familiar se activó rápido en cuanto olieron una solución. Vanessa me llamó al día siguiente, directa, organizada, como si estuviera asignando tareas. Claramente ya lo había decidido con mi madre. Solo me llamaba para informarme de mi papel. Trabajas desde casa medio tiempo, dijo. No tienes hijos. Estás soltera. Es lo más lógico que te mudes con mamá. Lo presentó como logística, como equidad, como la única decisión razonable. Cuando le pregunté con calma por qué ella no podía hacerlo, ya tenía sus respuestas listas. Tenía a Grant. Tenía al bebé. Tenía una vida que no se podía pausar.
Y entonces repitió la misma frase de hace 2 años, como si no se escuchara a sí misma. No tienes una familia propia de la que preocuparte, Cass. Dejé el silencio un segundo antes de responder. Qué curioso, dije. Hace 2 años no era familia suficiente para visitar un hospital. Y ahora soy familia suficiente para mudarme a uno. No tuvo respuesta. Así que cambió al único lugar en el que siempre había sido bueno, convertirlo todo en que yo era el problema. La tía Carol llamó una hora después para reforzar la idea. Porque en mi familia, la tía Carol es la ejecutora. La que llega a recordarte tu deber con la voz de alguien que cita algo sagrado. Una buena hija ni siquiera tendría que ser preguntada, dijo Carol. Y aquí está lo que ninguno mencionó. Lo que todos asumieron que yo aún no sabía. Nadie habló de la casa. Estaban organizando el cuidado de mi madre como una familia con opciones. Sin saber que yo ya había leído lo que hicieron con todas esas opciones. Sé que algunos me están diciendo a la pantalla que no me mude. No se preocupen. Pero noten lo que yo noté. Nadie preguntó si yo estaba sana. Preguntaron si yo estaba disponible. No es lo mismo. Y esa diferencia es toda la historia. Escríbanme abajo si alguna vez su familia confundió esas dos cosas. Y quédense conmigo, porque aquí entran una casa, una escritura y un número que todos olvidaron revisar. La invitación llegó unos días después y era casi demasiado perfecta. Vanessa organizaba una reunión en su casa. Después de 2 años, ella y Grant habían terminado de remodelar, y quería que toda la familia viera el lugar. Y, en sus palabras, que nos sentáramos todos juntos a resolver lo de mamá. Leí el mensaje 2 veces. La casa que quería presumir, la que había renovado con tanto orgullo, era mi casa de infancia. La misma que mi madre le había firmado por $1 mientras yo estaba sin cabello, endeudada y pidiendo ayuda en la oscuridad. Y ahora quería reunir a la familia dentro de esa casa para presionarme. La hija de repuesto. Para que entregara mi vida y cuidara a la mujer que le había firmado la escritura. Iban a hacerlo frente a todos. Como siempre funcionaba mi familia. Porque un público convierte a una sola persona en algo más fácil de acorralar. Mi madre estaría en su silla de ruedas, imagen de necesidad. La tía Carola hablaría de deber. Los primos asentarían. Y yo estaba invitada a mi papel asignado. La hija confiable. La que dice está bien con voz normal y empieza a hacer maletas. Me quedé viendo la invitación y sentí algo acomodarse dentro de mí. No era enojo exactamente. Era claridad. La clase de claridad que aparece cuando un problema por fin muestra su verdadera forma. Querían usar la casa contra mí. No tenían idea de que la casa era lo único en toda esta historia que estaba a punto de hablar por mí. Respondí con 2 palabras. Voy a ir. Entonces abrí mi laptop, entré otra vez al sitio del registro del condado y confirmé que nada había cambiado. Y después llamé a la única persona que podía decirme exactamente que había detonado esa escritura de $1. A la mañana siguiente se lo expliqué a Margaret, de profesional a profesional, como si fuera cualquier otro caso. Madre de 60 y tantos, reciente derrame cerebral, necesita cuidados de largo plazo. Propiedad principal transferida a la otra hija mediante escritura sin compensación por $1, registrada 20 meses atrás. Margaret ni siquiera buscó una calculadora. Ya había visto ese desastre demasiadas veces. Así que la casa ya no está a nombre de la madre, dijo. Y está dentro de la ventana de 5 años. Fuimos directo al pizarrón. La casa valía alrededor de $340,000. A ese valor se le aplica el divisor de penalización del Estado, el promedio mensual de costo de cuidados de enfermería que usa Medicaid, que este año estaba un poco arriba de $12,000. 340,000 dividido entre 12,000 da aproximadamente 28 meses. 28 meses, dijo Margaret, cerrando el marcador. Durante ese tiempo Medicaid no pagaría ni un centavo del cuidado de mi madre, porque regaló el activo que debía financiarlo. Le pregunté por las salidas, porque siempre hay algunas. Podían pagar de su bolsillo esos 12,000 al mes, cosa que mi madre no tenía, porque había regalado justamente lo que representaba su dinero.
Podían pedir una exención por dificultad extrema, que en la mayoría de los casos es rechazada. Oh, dijo Margaret, y esta era la única real. Mi hermana podía regresar la escritura de la casa a mi madre. En muchos casos, devolver el activo revierte la transferencia y elimina gran parte de la penalización, dijo, aunque depende del estado, del tiempo y de qué tan avanzado esté el proceso. Y casi nunca es tan simple como una sola firma. Pero la idea era clara. La persona que tenía el activo era la única en posición de arreglar la matemática. Yo no iba a amenazar a nadie con eso. Ni siquiera lo necesitaba. Solo iba a ser la única persona en esa reunión capaz de leer la escritura en voz alta. Esa noche llamé a Arená y le conté todo. La invitación, la matemática, los 28 meses. Se quedó en silencio un momento. Y luego hizo la única pregunta que importaba. ¿Qué quieres realmente, Cassidy? No que te haría ganar. ¿Qué quieres? Lo pensé con honestidad. No quería la casa. No quería que mi madre sufriera a pesar de todo. No estoy hecha para eso, y sospecho que la mayoría de ustedes tampoco. Lo que quería era dejar de ser el fondo de emergencia de la familia hecho carne. Quería decir la verdad en voz alta frente a las personas que habían pasado 2 años fingiendo que no existía. Y después quería volver a mi vida. No les debes tu cuerpo, dijo Rená con esa calma suya. Ya les diste 2 años de silencio en el piso de un baño. Eso ya está pagado. Le dije que no iba a ir a castigar a nadie. Iba a ir a dejar de ofrecerme para ser castigada. Le gustó eso. Me dijo que me pusiera algo que me hiciera sentir yo misma, que no tuviera prisa y que me fuera en cuanto dejara de ser útil. Al día siguiente, antes de manejar, doblé la manta verde a su lado y la puse en el asiento del copiloto. Me había acompañado en todas las quimioterapias, en las noches más difíciles, en todo lo que había sido el peor año de mi vida. No la iba a llevar para presumir. Solo quería que estuviera ahí. Como cuando sostienes algo firme para no perder el equilibrio. Iba a llevarme completa a esa casa. La sobreviviente, la profesional y la hija que habían descartado. Y la manta era solo la parte de mí que podía tocar. La casa se veía más pequeña de lo que recordaba, y más cara de lo que tenía derecho a ser. Vanessa había hecho bien con algo que no era suyo. Persianas nuevas, cocina remodelada que podía ver desde la ventana. Ese tipo de mejoras que haces cuando estás segura de que el lugar es tuyo para siempre. Autos alineados en la calle, primos y vecinos, todo el público frente al que a mi familia le gustaba actuar. Estacioné, dejé la manta en el asiento y caminé por el mismo sendero por el que había caminado 10.000 veces de niña. Adentro, el calor de los cuerpos, el olor de la comida. Y ahí, en la mesa del comedor, en el centro de todo, sobre la isla renovada, estaba el platón azul de vidrio. El mismo refractario astillado. El estofado de mi madre humeando dentro. Había venido con la casa. Al parecer, el ritual también se había heredado junto con la escritura. El plato de la familia real en la cocina de la familia real. Algunos familiares me miraron con esa compasión ligera que se usa con la pariente pobre. Una prima preguntando si el trabajo me trataba bien. Una tía diciendo que me veía cansada, con esa voz que en realidad quiere decir que me veo pobre. Creían saber exactamente quién era yo. La soltera. La que no tenía dinero. La que diría que sí porque, ¿qué más tenía? Mi madre estaba sentada en su silla de ruedas cerca del centro de la sala, más pequeña de lo que la había visto nunca. Y la tía Carol estaba a su lado como una guardia. Vanessa se movía por toda la escena como anfitriona, dorada, brillante, como si esa casa fuera exactamente lo que siempre había sido para ella. Tenían el montaje perfecto. La silla de ruedas, el público, la hija perfecta entrando en el momento justo. Cada persona en esa casa creía saber exactamente lo que yo iba a decir. Ninguno había leído el documento que yo había leído. Tomé un vaso de agua, me senté y esperé. No esperé mucho. Después de que retiraron los platos, la tía Carol golpeó su copa y pidió atención, porque claro, esto iba a ser público. Siempre había sido público. Empezó con ese tono cálido de siempre, hablando de la familia, de los tiempos difíciles,
de cómo cuando uno cae, los demás lo sostienen. Y luego me miró a mí, y el calor desapareció. Dijo que todos sabíamos que Diane necesitaba cuidados. Y que todos sabíamos quién estaba en la mejor posición para darlos, después de todo lo que mi madre había hecho por mí. El murmullo del cuarto fue de aprobación. Ese sonido suave de una multitud que cree estar viendo algo moralmente correcto. Mi madre entró en su papel. Empezó a llorar. Suave. Ensayado. Secándose los ojos con un pañuelo que ya tenía preparado. Te necesito, cariño, dijo. Eres la única fuerte. La única que no tiene una familia que la ate. Vanessa añadió desde la puerta, como si cerrara un argumento. Pensamos que te mudarías a finales de mes, dijo. Así no hay que contratar a nadie, y tampoco es como si tuvieras que renunciar a mucho. Yo me quedé quieta. Y dejé que todo cayera encima. Cada palabra. Como se deja pasar una ola sin pelearla. No levanté la voz. No lloré. Había pasado 2 años aprendiendo algo muy simple. La persona más calmada en una habitación es la que tiene los hechos. Y por primera vez, esa persona era yo. Ellos estaban actuando hacia mí. Todo un coro. La silla de ruedas, el pañuelo, el público, el estofado heredado humeando en la cocina. Esperé hasta que la tía Carol me preguntó directamente, frente a todos, si cumpliría con mi deber. Entonces dejé el vaso. Metí la mano en mi bolsa. Y saqué una sola hoja doblada. El cuarto todavía no lo sabía, pero el papeleo estaba a punto de empezar a hablar. La extendí sobre la mesa. Junto al platón azul. Para que todos lo vieran. Dije que antes de que alguien se mudara con alguien, todos deberíamos estar viendo los mismos hechos. Es un documento registrado. Es público. Cualquiera en esta habitación pudo haberlo consultado. Yo solo trabajo con esto todos los días. Hace 20 meses, 3 semanas antes de la boda, mi madre firmó esta misma casa en la que estamos, a nombre de Vanessa por $1, mientras yo estaba en quimioterapia. El silencio cayó de golpe. La cara de Vanessa cambió de forma compleja. Seguí con la misma voz estable que uso con desconocidos en mi trabajo. Esto es lo que significa para el cuidado de mamá. Cuando transfieres una casa dentro de los 5 años previos a necesitar cuidados médicos, el Estado la cuenta. Hay un periodo de revisión y una penalización. La casa valía aproximadamente $340,000. Dividido entre el costo mensual del Estado, un poco más de 12,000, da alrededor de 28 meses. Durante 28 meses, Medicaid no pagará ni un centavo del cuidado de mi madre, porque el dinero que debía cubrirlo está en esta cocina. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. La boca de la tía Carol se había quedado entreabierta. Así que alguien va a pagar unos 12,000 al mes, dije. O alguien va a devolver la casa a mi madre para deshacer la transferencia y eliminar la mayor parte de la penalización. Y solo hay una persona que puede hacerlo. La casa ya no está a mi nombre. Tampoco está a nombre de mi madre. Está a nombre de quien organizó esta reunión. No de la hija que ignoraron en el hospital. De la hija a la que le dieron la casa. Deslicé la hoja un poco hacia Vanessa. No te estoy diciendo que te obliga la ley a hacer, dije. Nadie te convirtió en cuidadora de mamá solo por tener tu nombre en una escritura. Te estoy diciendo quién tiene el único activo que puede arreglar esto. No es crueldad. Es simplemente donde terminó la casa. Entonces la habitación hizo lo que hacen las habitaciones cuando el piso se mueve debajo de ellas. Vanessa fue la primera en explotar. Tú solo quieres la casa de vuelta, dijo, subiendo la voz. Siempre has estado celosa. De eso se trata todo esto. No mordí el anzuelo. No quiero la casa, Vanessa, dije en voz baja. Quiero que entiendas lo que firmaste. Grant estaba pálido a su lado. No gritaba. Estaba calculando. Podía verlo en su mirada. 12,000 al mes contra una remodelación en la que habían puesto sus ahorros. Se giró hacia mi madre, no hacia mí. Diane, dijo bajo, tenso.
¿Sabías todo esto cuando lo firmaste? Y ahí apareció la primera grieta en la familia real. El yerno mirando a la mujer que les había entregado un regalo envenenado. Mi madre, acorralada, hizo lo único que siempre había sabido hacer. Lloró más fuerte. Y cuando las lágrimas no me movieron, cambió a la rabia. ¿Cómo pudiste?, me dijo. ¿Cómo pudiste avergonzarme así frente a todos después de todo lo que hice por ti? Por un segundo, viéndola ahí, pequeña y frágil en la silla de ruedas, sentí ese tirón humano, inevitable. Una mujer mayor con miedo de lo que viene. Y lo dejé entrar, porque no soy un monstruo, y tú tampoco. Solo quería que la casa se quedara en la familia, susurró. Por los nietos. Y tal vez eso era cierto. Tal vez en su versión de la historia, eso era lo único real. Pero lo que no dijo fue lo siento. No lo dijo ni siquiera ahora, expuesta en la misma cocina que había regalado como si nada. Lo único que le salió fue culpa ajena y autocompasión, la misma idea de siempre, que mi vida estaba hecha para absorber el costo de sus decisiones. La compasión que había aparecido un segundo pasó a través de mí y siguió de largo. Era humana. Y aún así, estaba equivocada. La habitación esperaba. Porque eso es lo que hace un grupo cuando ya eligió a una persona para acorralar. No se dispersa cuando cambia el guión. Solo espera a ver el nuevo final. Mi madre se acomodó y dijo la pregunta para la que había organizado todo aquello. La pregunta alrededor de la cual estaban la silla de ruedas, los pañuelos y el estofado. Entonces, te vas a venir a cuidar de mí, ¿verdad? Vas a mudarte. Te necesito, Cassidy. La miré en silencio. Mi madre. La misma que 2 años atrás escuchó a su hija con cáncer llorar por teléfono y decidió que la boda era más importante. Ya no estaba enojada. Eso fue lo extraño. Solo estaba clara. Completamente clara. Recordé sus palabras exactas de aquella llamada. Las que me había cargado como una piedra durante 2 años. No podemos ocuparnos de esto ahorita. Y se las devolví, sin adornos, sin subir la voz, en el mismo tono sereno con el que ella me las dijo. Yo tampoco puedo ocuparme. Las palabras quedaron suspendidas en el cuarto. Nadie respiró. La copa de la tía Carol se detuvo a medio camino. Vanessa se puso pálida. Mi madre me miró como si hubiera hablado en otro idioma. Y tal vez sí. El idioma de uno que nunca creyó que yo aprendería. Hablen con la dueña nueva, añadí. Incliné apenas la cabeza hacia mi hermana. Hacia la mujer cuyo nombre estaba en la escritura, junto al platón azul de la comida humeante. No lo dije con crueldad. No hacía falta. Los hechos ya estaban haciendo todo el daño posible. Y había aprendido algo muy simple. La persona más calmada en una habitación no es la que gana por fuerza. Es la que no necesita levantar la voz. Me puse de pie. Tomé mi bolso, con la escritura doblada adentro, y me llevé mi vaso de agua. Nada más. No azoté nada. Caminé por la sala, pasando junto a los primos que habían venido a ver cómo se asignaba un deber, y terminaron viendo cómo se devolvía. Pasé junto al platón azul heredado, enfriándose sobre la isla. Pasé por la puerta por la que había entrado miles de veces de niña. La tía Carol me alcanzó en el camino, sin aire, sacando el último recurso que le quedaba a la familia. Pero es tu madre, dijo. Es familia. Me detuve. Me giré. Familia no es cobrarte los años que sobreviviste sola, dije. Me subí al coche. La manta verde a su lado seguía en el asiento del copiloto, donde la había dejado. Suave, gastada, completamente mía. La única cosa que realmente se había quedado conmigo en lo peor de todo. Apoyé la mano encima un segundo. Como quien toca algo sólido para asegurarse de que sigue de pie. Encendí el motor. Y me fui de la casa que mi madre había regalado por $1. Sin mirar el espejo. Porque ya no había nada atrás que necesitara volver a ver. Entré a esa casa siendo yo. Y salí siendo yo también. Por primera vez en mi vida, alejarme de mi familia no se sintió como perderlos.
Se sintió como finalmente poder conservarme a mí. Y así fue como terminó realmente todo, porque sé que quieres saberlo. La matemática no siente emociones. Y esta vez, la matemática los tenía acorralados. Después de unas semanas de pánico y una consulta con un abogado real, Vanessa y Grant hicieron lo único sensato. Devolvieron la casa a mi madre. Al regresar el activo, se eliminó la mayor parte de la penalización, les explicó su abogado. Y con eso se les cayó la fantasía entera. La historia donde esa casa alguna vez fue realmente suya. Tuvieron que organizar el cuidado de mi madre como una familia con consecuencias, no como una familia con una hija de repuesto. Eso significó contratar profesionales y dividir gastos. Y la responsabilidad, por fin, cayó donde siempre debió caer. Grant, según supe, dejó de hablarle a mi madre por un tiempo. El regalo casi lo hunde. Y él lo sabía. La tía Carol se volvió muy silenciosa. Algunos primos me escribieron en privado diciendo que no sabían lo de la escritura, y que lo que me hicieron no estuvo bien. Y lo agradecí más de lo que esperaba. No me burlé. No lo convertí en espectáculo. Solo volví a mi vida. La que construí con los restos de la que ellos dejaron atrás. Seguí con mis cenas de los jueves con Rena. Mi verdadera familia. La que elegí en una silla de quimioterapia. Tomé más clientes y me volví mejor en la parte más constante del trabajo, sentarme con personas en la peor semana de sus vidas y ayudarles a que los números tuvieran sentido. No corté completamente a mi madre. No me interesa ser ese tipo de persona que cierra todas las puertas para siempre. Pero nunca me mudé con ella. Nunca me convertí en las manos gratis que ella asumió que le pertenecían por defecto. Y dejé de fingir que lo poco que teníamos era algo más de lo que realmente era. Le mando a mi madre una tarjeta en su cumpleaños. Solo eso. Ya no me la mando a mí misma. Y esa, resulta ser, es toda la diferencia entre el amor y una deuda que alguien más decidió que tú debías pagar. Si te dejo una sola cosa, que sea esto. El amor es algo que tú eliges dar. Nunca una deuda que alguien tiene derecho a cobrarte con tu cuerpo o con tus años. Y las personas que solo te llaman familia cuando necesitan algo ya te dijeron, en el lenguaje más claro posible, exactamente en qué lugar te ponen. Créeles la primera vez. Y ahórrate los 2 años que yo tardé en aprenderlo. Esta es mi historia. Una casa firmada por $1, una manta prestada por extraños, y 4 palabras que me tomó 2 años aprender a decir. Si esto te recordó que estar disponible no es lo mismo que ser amado, tómalo como tu señal para proteger tu paz hoy. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario, suscríbete, y te veo en el siguiente.